Esta mañana nos acompañan Jorge Luis Preciado de parte de la campaña de Ricardo Anaya. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días. Javier Lozano de parte de la campaña de José Antonio Meade. Buenos días. Carlos, buen día. Zoé Robledo, que está en el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. Gracias, y Fausto Carlos. Barajas, que forma parte de la campaña de la candidata independiente Margarita Zavala. Gracias. Buenos días, Carlos. Por estar aquí. Muy buenos días. Y arrancamos con el tema, la acusación ante la OEA. ¿Hay una elección de Estado? El PAN ha dicho que sí, el Frente ha dicho que sí, lo ha llevado hasta la OEA. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué plantea el PAN? Claro que lo hay, Carlos. Fíjate que a medida que nuestro candidato, que es el único que está creciendo, subió 6 puntos en la precampaña, ha sido señalado ambiguamente por la PGR y además lo pone en una situación en la que ahora el acusado es el que está obligado a comprobar su inocencia cuando ni siquiera es acusado y la PGR ni siquiera lo ha citado en ningún momento para que pueda hacer alguna aclaración. Además, ya se presentó en la PGR, si hay un delito ahí, pues que lo detengan y lo metan en la cárcel. El detalle es que es una cortina mediática donde se usa la PGR, donde se usa la Secretaría de Gobernación para acusar al único candidato que hoy por hoy está solo a 6 puntos de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto invalida la elección? Es decir, ¿estamos ya frente a un fraude que ameritaría la descalificación de la elección? Yo creo que va a ser muy importante la opinión de la OEA, pero también va a ser muy importante que la sociedad, sobre todo, reaccione y vea qué es lo que está haciendo el presidente Peña Nieto frente al único candidato que realmente lo ha señalado y ha dicho que en caso de llegar a la presidencia de la República va a revisar todos los casos de corrupción que tiene el presidente Peña Nieto y todos sus secuaces. Fausto Barajas, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay una elección de Estado? Yo creo que es muy prematuro todavía hablar de una elección de Estado. Sí creo que hay cosas que se tiene que explicar Ricardo Anaya, yo creo que lo hemos visto todos, más allá de lo que se presenta en la OEA por parte del PRI o que ha ido el PAN allá, sí creo que preocupa, y sobre todo en un país donde de repente ves tantas noticias que salen gracias a los medios de comunicación. Sí creo que aquí hay un punto relevante que hay que explicar, lo que son las acusaciones o las supuestas acusaciones que ha hecho Ricardo Anaya. Sí creo que merece una explicación, más allá si vas a la OEA o no vas a la OEA. ¿Cómo Sí. lo ven ustedes? A ver, desde luego que nos parece que empieza a haber tendencias a pensar que puede haber una elección de Estado. No sería la primera vez, también lo hizo el PAN en su momento, utilizar la Procuración de Justicia, la persecución y los recursos públicos para favorecer a un candidato. Creo que lo más importante va a ser que todos los partidos se pongan a trabajar, y es lo que estamos haciendo en Morena, en la estructura electoral, en cuidar la elección. Ahora, ¿qué es lo que sí me preocupa? Hoy un destacado reportero, Carlos Loret, dice que de las 6,000 millones de pesos de la estafa maestra, 300 millones podrían haber sido transportados en cometras en efectivo a diferentes domicilios. Esos 300 millones de pesos en efectivo, ¿para qué son? Pues para la elección, para ir a comprar votos, para ir a comprar opositores. De eso se trata una elección de Estado. Hasta que no se aclare realmente el destino de 6,000 millones de pesos de los recursos públicos y estos 300 millones en efectivo, pues sí, se puede empezar a hablar de elección de Estado. A partir de esta frase de soltar al tigre de López Obrador, se ha dicho que López Obrador o gana él o entonces sí es elección de Estado, entonces sí es fraude. ¿Qué responden? No, yo creo que nosotros estamos arriba en las encuestas. La tendencia hacia dónde va es que nosotros vamos a ganar. Morena va muy bien, no ha dejado de crecer. Nosotros hemos planteado que respecto a Anaya, que se aclare ya eso, no nos interesa que venga debilitado. Si hay algo, que actúen; si no hay nada, que se desista ya de una vez la Procuraduría, porque está dañando todo el proceso electoral. Hay acusaciones, pues que las aclaren, pero si no hay nada, pues también ya que lo suelten. Pero no hay ni una Porque sola acusación contra Anaya, eso hay que decirlo, ¿no? No necesitamos que nos debiliten a Anaya, pues ya está suficientemente debilitado al interior. Javier Lozano. Dice Preciado que el único que crece es Anaya, pero pues sí, pero nada más su patrimonio es lo que crece, porque es increíble. El que se metió en este lío fue solito Anaya. ¿Quién vendió los terrenos que eran del Estado cuando él era secretario particular a sus cuates, a Barreiro? ¿Quién compró ahí sus lotes? ¿Quién construyó naves industriales con el mismo Eduardo de la Guardia, que lo hizo para la fundación del PAN como para su propia nave industrial? ¿Quién lo vende a 54 millones de morlacos y ese mismo día otros 23 millones compra otro lotecito? ¿Dónde están sus declaraciones patrimoniales, sus declaraciones fiscales? ¿Dónde está el contrato hipotecario que dice? Y claro que ha sido señalado no por la PGR, no por el gobierno mexicano, no por el PRI, señalado por 2 personas que están confesas de haber sido contratadas por Barreiro para hacer un esquema de lavado de dinero y llegar a 54 millones de pesos a la bolsa de Ricardo Anaya. Claro que lo va a tener que explicar ante la PGR cuando le dé la gana a la PGR, también mandarlo llamar a él, a Barreiro y a los demás a comparecer, porque ya se tardó la PGR, y así como no la queremos ver enlodada en el proceso electoral, tampoco queremos ver a una PGR pasiva que no le entre de fondo a los temas y lo resuelva. Ahora, por cuanto hace a la posible elección de Estado, yo cada vez que hay elecciones,
y coincido con Zoé, cada vez que hay elecciones, digo, cuidado con la elección de Estado, sea a nivel local o sea a nivel federal. Siempre hay ese temor, siempre hay el temor de que pueda haber la tentación del gobierno en turno de meter mano para favorecer a sus candidatos. Pero sí les recuerdo una cosa, las elecciones y los funcionarios de casilla son ciudadanos de la República Mexicana. Es decir, cuidado con también pensar que la elección de Estado la puede manipular un gobierno, sea el que sea, y estoy hablando de gobiernos locales o de gobierno federal. Pensemos que los ciudadanos son los que están como funcionarios de casilla. Nosotros tampoco queremos ver a la PGR pasiva, pero cuando vemos que deja ir a César Duarte con 12 acusaciones de lavado de dinero, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cuando vemos que no puede completar el expediente de Lozoya, que recibe 10 millones de dólares dicho por los funcionarios de Odebrecht, cuando se le entregan, por supuesto, contratos millonarios a Odebrecht por parte de Pemex, por parte de Lozoya, que era el director en turno y que recibió la lana para financiar la campaña de Peña Nieto, pues claro que no la queremos ver pasiva, la queremos ver activa, pero contra los corruptos, no contra los candidatos que van ganando. Y en segundo lugar, yo creo que sí es muy importante decir lo siguiente. Creo que vale la pena, Carlos, revisar a los candidatos cómo iban voy a poner el caso, en 2005. Y en 2005 el caso no era una elección de Estado. Andrés Manuel López Obrador había violentado un amparo que le había sido otorgado a un particular y no lo quiso acatar. Y entonces la PGR actuó y el Congreso Federal actuó. Entonces sí había un elemento de peso para que en ese momento la PGR lo tuviera como indiciado. La acusación aquí es lavado de dinero. La de Anaya, nada más. Es diferente un desacato judicial para abrir una calle, para entrar a un hospital. De hecho, Ricardo Anaya no ha sido acusado de nada. Es lo que está ahí. Y hay que decirlo también, el único candidato que está creciendo es Ricardo Anaya. Bueno, pero Andrés Manuel se mantiene en los 33 desde hace 5 meses. Ojalá puedas comprobar eso pero además, en alguna encuesta. Ahorita ve Massive Caller de ayer, por ejemplo. ¿Cómo ven los números, Fausto Barajas? ¿Los números? Los números de las encuestas. Bueno, nosotros estamos creciendo, ya estamos en la boleta, nos vamos acercando, y pues vamos a hacer todo esto durante estos 3 meses para poder ganar la elección. Yo creo que las encuestas, como siempre, no te están reflejando, no te acaban de reflejar, porque tienes, más que indecisos, una serie de personas que no están dando su opinión respecto a cómo van a votar. Ustedes dicen estamos en segundo, ¿no? Nosotros estamos en segundo lugar, hemos crecido 7 puntos, estamos a solo 6 puntos del primer lugar, que es Andrés Manuel, y no nos queda ninguna duda. En 2006, en la elección de 2006, en estas fechas, Felipe Calderón iba 10 puntos abajo y acabó ganando la elección. Fausto. Bueno, a ver, pero pues todavía falta mucho, apenas empieza la contienda. Yo creo que lo que le está pasando a Ricardo Anaya sí es un síntoma fuerte de que empieza a caer. Creo que, bueno, también le está pasando a mí y Andrés Manuel, pues creo que se está ahí manteniendo. Pero bueno, creo que ni siquiera despegado, no se ha enterado que hay elección. Y creo que lo del Tigre y este tipo de declaraciones que ha hecho en la Asociación de Banqueros de México, pues creo que empiezan a mostrar nuevamente lo que este personaje nos ha mostrado desde el siglo pasado y en este siglo, de ir cada vez él boicoteándose, cada vez que empieza a sentir que tiene el síndrome como el jamaicón, ¿no? Como que se está ahí cayendo, ¿no? Margarita Zavala va por los votos de Anaya fundamentalmente, ser expanista, al haberse salido hace un ratito. Pues yo creo que vamos por los votos de la gente que quiere un cambio, que quiere algo diferente a lo que están representando los partidos, de cómo se están dando las cosas en México, y yo creo que va por un espectro de gente que tenga valores, por congruencia, por gente que quiera el cambio en el país. En el lado de López Obrador, ¿ven que ya el tiro es con Anaya y se acabó? Yo creo que el tiro es contra el PRIAN, o sea, siempre ha sido así. Primor, fíjate, cuando dicen venimos aquí a debatir y echan montón, porque pues aquí hay puro expanista o panistas, el PAN de ayer, ahora independiente, el PAN de hoy, antes en el pacto, ahora ya sin pacto, y el PAN de mañana, pues aquí mi amigo Javier Lozano, pues en el equipo del PRI, lo cual está en todo su derecho cada quien. Pues pero vaya, ¿no? es de dos esta elección, pero no es contra Anaya, es el PRIAN contra López Obrador. A mí me da mucho gusto ver el esfuerzo de Margarita Zavala y que esté en la boleta. Y es algo digno de ser reconocido. Y por supuesto que el que está apanicado de que esté Margarita Zavala se llama Ricardo Anaya. Por eso está tirando estas bolas desesperadas y que si la OEA y que si no sé qué y que si yo voy a meter a la cárcel a Peña Nieto. Ahora sí que ya no sabe qué hacer porque sabe que va a la baja y por eso sabe que realmente este tiro sí va a ser de dos. ¿No levanta MID? Levanta MID, ve las últimas encuestas de los últimos 10, 15 días. En todas ya segundo lugar MID. Y a tiro de piedra de López Obrador. Y sabes que, mira, si alguien puede hablar de lo que pasó en el 2006 soy yo. Yo estaba en esa campaña, cuando muy pocos creían, por cierto, en esa campaña. Y efectivamente, a estas alturas, antes de Semana Santa, decíamos, nos damos de brincos, ¿sí? Nos damos de santos
Si llegada la Semana Santa, estamos a 10 puntos de López Obrador. Entonces, esto apenas va a comenzar. Faltan un chorro de indecisos por tomar una definición. Falta Margarita ya en la boleta, ya actuando. Faltan los debates donde le va a ir del asco a López Obrador, porque no sabe articular tres palabras de corridito y pues sus propuestas son... déjame hablar, hombre. Porque no habla de corrido, porque no tiene propuestas robustas, no tiene rigor técnico, no tiene seriedad, y ahí vamos a ganar, estoy convencido, la elección con José Antonio. Yo creo que le debe dar gusto al PRI que entre Margarita Zavala a la boleta, aún con todo y las firmas piratas que hicieron, porque se van a disputar el cuarto lugar. Yo creo que vale la pena que se echen un debate aquí, creo que en la siguiente deberían debatir ustedes dos, pero sí creo que el tiro cantado es con Andrés Manuel López Obrador. Va a ser un debate de propuestas y ahí se va a reflejar realmente lo que está proponiendo cada candidato y sobre todo cuál es la propuesta que el país está esperando. Mira, nosotros estamos en lo nuestro, que es la estructura electoral. ¿Cuál es la gran preocupación de Morena? Que el día de la elección no haya representación en todas las casillas y ojalá los otros partidos de oposición o los que representan a los independientes hicieran un compromiso por defender la elección por igual, por la democracia, en el resultado que sea, que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador arriba. Entonces, nosotros no vamos a entrar en estos dilemas. Aquí Javier Lozano ya dice quién va a ganar. Bueno, pues dinos quién va a ganar la elección, si ya tienes el dato, dice quién va a ganar el debate, dice quién va a ganar la elección. Eso es una elección de Estado. Pues, según yo, Javier, se llama democracia y eso lo deciden los mexicanos. Y en ese pronóstico te voy a decir cómo te ayudas, con encuestas, y en ninguna aparece Mid arriba. Entonces, por Dios, decir que Mid va a ganar estando en tercer lugar, decir que Mid va a ganar estando en tercer lugar, a mí me preocupa, porque entonces, pareciera que lo que van a hacer es intentar robarse la elección. Y esos 300 millones de los que no quieres hablar, pues ¿qué onda? ¿Dónde andan? ¿Qué onda con la estafa maestra? En primer lugar, a ver, todo está en manos o de la Auditoría Superior de la Federación, órgano interno de control o la PGR. Además hay una gran cantidad de dinero en programas sociales que se maneja también en efectivo. Entonces no te preocupes porque las instancias van a ser... metes las manos al fuego por los funcionarios. Yo no soy Sobeck Lima para darme las manos al fuego. Pero estás en una campaña, ojalá te des cuenta. Lo que te puedo decir es que las manos de Mid están absolutamente limpias por su paso en Cedesol. Punto número 1. Punto número 2. Yo sí confío en las instituciones. Yo no las mando al carajo. Como ¿qué te parece si lo llamamos al Senado a Mid a que nos explique qué pasó con ese dinero del Estado maestra? Servidor público. Sí puede ir. Va a renunciar hace menos de un año. Ignorancia como en el maratón. Fausto Barajas. Pues tirito a tirito, yo no sé, tiro o no tiro, nosotros vamos a ir a convencer a los ciudadanos, vamos a salir con propuestas. Creo que nosotros pues tenemos muy clara la ruta, hemos venido construyendo desde hace más de 3 años, con el esfuerzo de la gente que nos dio la firma, estamos ya en la boleta, cuando nadie creía que Margarita Zavala lo iba a hacer, cuando nos cerraron las puertas en el PAN para participar de manera democrática. Nos salimos, tomamos la vía independiente, hoy estamos en la boleta y pasito a pasito, faltan 3 meses y vamos a ir remontando y creo que vamos a ser muy competitivos para ganar. El tema de las firmas falsas, la acusación de las firmas pirata, credenciales simuladas, fotocopiadas, suplantadas, etcétera. Les alcanzó, pero sí hubo decenas de miles falsas. Más que falso, o sea, las firmas están ahí y creo que el proceso fue muy robusto. El INE puede acreditar que nosotros fuimos, yo creo que los únicos que estuvimos, yo creo que más de 40 veces en el INE desde que empezó el proceso, verificando y validando las firmas que iban subiendo. Aquellas que no se pudieron revisar, que fueron las 1.100.000, que fue al final las que estuvo revisando, nunca tuvimos acceso. Pero todas las demás, cuando estuvieron revisando, hubo con lo que se llaman inconsistencias, ninguna simulación, creo que fue una simulación en ese momento, se dio de baja el auxiliar que estaba, y en las que se detectaron que son 430, cuando las comparas con los otros, en 1.500.000, pues no sé, sacamos el porcentaje, creo que es 0.0000 algo, ¿no? A ver, el tema de las listas. Hay personajes que han sido cuestionados de parte de todos. El tema de la gallardía de San Luis Potosí, del lado del frente. En el lado del PRI hay varios personajes ahí que también son severamente cuestionados. El exgobernador Moreira, por ejemplo, de Coahuila. En el caso de Morena, Napito. En el caso de Margarita está el asunto de las firmas. ¿Qué tipo de mensaje recibe la ciudadanía cuando incluyen en las listas a estos personajes, cuando la autoridad electoral está diciendo falsificaron las firmas? ¿Qué responden ante esto? Mira, yo vi las listas.
Vi la lista del PRI, es claro que es la arca de Noé, está todo el mundo tratándose de subir para salvarse del diluvio que viene. Es claro que el presidente Peña trató de mandar ahí a sus incondicionales para salvarlos de una elección que van a perder. Es clarísimo que metió ahí a la gente que él quiere salvar, sobre todo con un peso muy importante sobre el Estado de México. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, nos preocupa algunos nombres que vienen ahí que son muy graves. El caso de Napoleón Gómez Urrutia, y para la gente que no tiene la memoria clara, yo más les voy a recordar que el 7 de febrero del 2006, Napoleón Gómez Urrutia firmó un documento certificando que la mina de pasta de conchos podía ser trabajada aun cuando tenía altos niveles de metano en concentración. 12 días después, el 19 de febrero, explotó la mina y murieron 65 mineros. A ese delincuente, a ese asesino, lo llevan en la tercera posición del Senado de la República, y ese es Andrés Manuel López Obrador, que con su manto benéfico los toca y los hace bueno. Yo creo que esa es la señal que están mandando del perdonavidas de Andrés Manuel. No, mira, si una lista deja mucho que desear es la de estos amigos del Frente, porque por un lado ponen a un panista de cepa, fuerte, con rigor, con conocimiento de la materia, ideología panista, como Miguel Ángel Mancera en segundo lugar de la lista del Senado. Luego te encuentras con el fiscal carnal, que es una trilogía entre Luis Felipe Bravo Mena, Ernesto Rufo y Marcela Torres Peinbert. Los tres van, uno en el lugar número 10 de la lista plurinominal al Senado, otro en el lugar número 2 de la circunscripción 1, también plurinominal al Senado, a la Cámara de Diputados, y la otra número 2 de la segunda circunscripción, también a la Cámara de Diputados. La famosa gallardía de la que venías hablando. Precisamente, ¿cómo es posible que de San Luis Potosí pongan un impresentable que no pudo ser candidato en el 2015, precisamente por todas las acusaciones que tiene ante la PGR por delincuencia organizada? Y a ese ponen encabezado en la fórmula al Senado de la República. Ese frente maltrecho, que lo único que tenía por objetivo es poner a Anaya en la candidatura presidencial. No va en la ¿sí? fórmula del Senado. Déjame hablar, hombre. Para que la revisen bien, pues. Eso, lo único que tenía como propósito era poner a Anaya como candidato a la presidencia. Ahora están ya revisando, qué pena, pero ya están revisando el plan B. ¿Quién va a sustituir a Anaya después de que ahora sí se termine de confundir con el tema del lavado de dinero? Mira, yo creo que las listas plurinominales, Morena hizo de conocimiento de todo el público hace mucho la suya. Lo que vemos es grupos políticos, en el caso del PRI, que los que son cercanos al presidente Peña Nieto, los cercanos al candidato, los cercanos a Videgaray. En el caso del PAN, pues todos son cercanos a Anaya. Y en la lista de Morena vemos un mosaico de personas distintas. La exministra Olga Sánchez Cordero, Ifigenia Martínez, el exgobernador Álvarez Lima. Pero sobre todo vemos gente que no vamos a conocer, si se los digo aquí, Blanca Piña, Imelda Castro, porque son militantes, porque son gente de carne y hueso. La mejor distribución regional de todo el país, de la lista nacional del Senado, está en Morena. No son políticos que hacen política solo en la Ciudad de México, que son de la clase política. Es gente que está lo mismo en Culiacán, que en Quintana Roo, y de todos lados del Poder Judicial. Que está Napoleón Gómez Urrutia, pues se va a votar. El que no quiera votar, ¿y a quién representa? Representa a un sector de los mineros que lo respalda. Déjame hablar. Claro, el sector empresarial de Canadá porque representa. Sabes que, de veras que yo sufrí los chantajes de Napoleón Gómez Urrutia. Es un delincuente. No es posible que estando... Denúncialo, hombre. Claro que lo denuncié y Pues lo denunciaron todos los también. trabajadores. Les voló 55 millones de dólares. Por cierto, ya juró la nacionalidad canadiense. Nestora Salgado, de la Policía Comunitaria de Guerrero, acusada por 50 secuestros. Y otro 50 morenista. secuestros, Sí, eso no claro, es cierto. claro que sí. Y otro morenista de cepa, Germán Martínez. Hombre, eso sí, de veras. Sí. No, Estamos pero haciendo una militantes de reconciliación Morena. nacional. Sí, reconciliación Mira, nacional. yo creo que los partidos o las coaliciones tienen ahí una mezcolanza grotesca de candidatos que van al Senado, a la Cámara de Diputados. Creo que, bueno, pues habrá que, la gente tendrá que ver lo que están poniendo en esas listas, más allá de las explicaciones que den o no den. Yo creo que ahí están los temas. Me parece de un pragmatismo brutal lo que han hecho, poner de chile, mole y manteca en todas las listas. Gente que tiene, simplemente, por ejemplo, en la coalición PAN-PRD, o sea, eventualmente IMC y Movimiento Ciudadano, pues te brinca el tema de, por ejemplo, reforma energética. En los temas de fondo, reforma energética, reforma fiscal, votaron en contra de estos partidos y salieron. No sé cómo le van a hacer eventualmente con ese pragmatismo para dibujar alguna propuesta congruente para la gente, ¿no? Y acá en Morena tienes... Pues, delincuencia organizada. Sí. Pues tienes una mezcolanza desde Napoleón hasta Germán, o sea, todo el espectro, para que no quede nada suelto, ¿no?
Y en el PRI, bueno, pues es, al fin y al cabo, Esos son delincuencia la desorganizada. familia organizada desde siempre, ¿no? Entonces, sí explicarle a la gente cómo están esas listas, sí creo que habría que hacerlas mucho más públicas, porque de veras buscarlas y encontrarlas son agotadoras, ¿no? Voy a un último tema que ha estado sobre la mesa, el asunto de la reforma energética. ¿Dónde están parados todos? Se tiene que revisar, se tiene que revertir. Y esto salió al tema porque en Morena parece haber una lucha intestina entre un personaje como Alfonso Romo, jefe de gabinete, un personaje como Paco Ignacio Taibo II, que tiene una enorme entrada con las bases de Morena, que tienen posiciones dramáticamente diferentes sobre qué hacer con la reforma energética. Y parecería que en el último discurso López Obrador le da la razón a Taibo y dice, sí, vamos a revisar los contratos, no vamos a otorgar más. ¿Qué viene con la reforma energética si gana López Obrador? A ver, si gana López Obrador como va a ser, lo que viene respecto a la reforma energética son dos cosas. La revisión en el marco de la legalidad, porque ustedes lo saben, también la legislaron, hay un espacio para la revisión de ciertos elementos de los contratos en el marco de la legalidad y sin arbitrariedades. Pero ¿qué sí va a pasar? No va a haber más gasolinazos, no va a haber más incremento de la tarifa de consumo industrial y comercial de electricidad, no va a haber incremento del gas. Entonces, sí hay que revisar la reforma energética. Nosotros hemos estado en contra de ella porque los bienes de la nación deberían de ser a beneficio de la nación. ¿Qué beneficio ha tenido la reforma al día de hoy para los mexicanos de a pie? Pues ninguno. Entonces, ese patrimonio nacional volverá a ser de la nación en términos de los beneficios y en términos de los contratos, la revisión en el marco de la legalidad. Eso es todo, ¿eh? No se espanten. ¿No van a echar para atrás la reforma energética? Se tendrá que echar atrás todas las partes que no están funcionando. Si ustedes me dicen que está funcionando muy bien, que las rondas están funcionando bien, hay espacio en el marco de la legalidad para hacer una revisión, sí. Página 103 del libro de López Obrador, que me lo eché ayer. Esto es un suplicio. Pero ya estás incrementando tu nivel de Yo también lo compré, ya, para que luego no declaren cero su... Dice a la letra, en lo específico expongo la postura que mantendremos en cuanto a las llamadas reformas estructurales, laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras. Admito de entrada que soy partidario de revertirlas. Tengo suficientes razones para sostener que no benefician al pueblo, sino que lo perjudican. Este es Andrés Manuel López Obrador. Todo lo demás que nos estén diciendo, cuando quieren suavizar, cuando quieren matizar el mensaje, eso es falso. Y después dice que lo haría por la vía de una consulta. ¿Pero cómo entonces, que una consulta? ¿De cuándo acá son consultas? Existe Para la eso figura, somos una república representativa, democrática y tenemos el mecanismo de la consulta popular en la Constitución. No te gusta. No para reformas constitucionales. No necesariamente. Entonces, ese es el problema. Por supuesto que yo estoy a favor, junto con José Antonio Meade, de que continúen las reformas a todo vapor, con seguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras. Habrá 200,000 millones de dólares comprometidos en el sector energético, hidrocarburos, electricidad, etcétera, al final de esta administración, gracias a esta reforma, 500,000 o 2 millones de empleos, según los veas. Y gasolinazos para siempre. No es cierto, no es falso. A ver, Margarita Zavala ha sido muy clara en términos de las reformas estructurales que benefician a la gente. En el caso de la reforma energética, pues, es continuarla, profundizarla e implementarla bien. Yo creo que aquí sí hay un tema que preocupa y las declaraciones, cuando no escuchas a López Obrador y escuchas al equipo, la gente que está alrededor, siempre quieren matizar. Y sí es preocupante el tema que menciona. En la convención de banqueros, te preocupa y te da escalofríos el hecho de escuchar que te digan que López Obrador, él personalmente lo dijo, va a revisar contrato a contrato. No, a ver, pues en un país con Estado de Derecho, pues el presidente no decide qué contrato es bueno y qué contrato es malo. La reforma se hizo por parte del Estado mexicano. Es una reforma que va a tener sus beneficios. Creo que uno de los problemas que se ha tenido es la implementación y la forma en que la han minado, con el caso, por ejemplo, de Pemex, el caso de Emilio Lozoya, el tema de estos escándalos de corrupción o presuntos escándalos, pues obviamente en la gente te genera un mal sabor de boca. Y la otra pregunta que también te genera una incongruencia también es, pues la alianza PAN-PRD, Movimiento Ciudadano es, pues el PRD la votó en contra, lo que no sé qué va a hacer el PAN cuando lleguen. O sea, si tienen que hacer algo ahí, ¿cómo lo van a dirimir? Entonces, yo creo que hay una pregunta que cae, o sea, el PRI qué va a hacer con esos escándalos cuando ves en términos de realidades, pues que tiene los escándalos que van mermando. Morena, pues claro, lo que dice López Obrador, va para atrás, no la quiero, yo voy a revisar, y acá pues no sabes ni para dónde. 201,000 millones de dólares habrá al final de esta administración gracias a la reforma energética, y eso va a bajar los precios de los combustibles. Pero también hay que decir otra cosa. En el caso, no, por supuesto, lee el economista de ayer, ya están las 7 rondas y están las empresas que ganaron y no ha sido cuestionada una sola ronda. Pero además, cuando dicen que el precio de ayer, pero además hay que decirlo, pero también hay que decirlo. Cuando López Obrador dice que le va a pedir a Peña, no es Peña.
dueña, es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se quedó acostumbrado a ese presidencialismo que lo decide todo. El Senado aprobó una comisión que decide, y hasta el día de hoy no hay un solo fallo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que haya sido cuestionado por nadie, ni siquiera por ninguna empresa. Carlos. Pero ¿qué me preocupa a mí? Que López Obrador, como dice una cosa, dice otra, como la chimotrufia. Un día dice que va a quitar el nuevo aeropuerto y que se va a llevar 2 pistas a Santa Lucía, y otro día dice que no. Un día dice que va a cambiar la reforma energética y otro día dice que no. Eso es muy preocupante. Es más, yo lo escuché, y vuélvemelo a aclarar, que va a gobernar con la Constitución tal cual se aprobó en 1917. No, eso es falso. Eso es absurdo. A ver, en Carlos, 1917 es que no es muy podían claro. votar Mira, las mujeres. Nosotros nos opusimos desde el principio de la reforma energética, a la reforma constitucional y a todas las leyes secundarias. No porque no se tuviera que hacer nada con Pemex, había que entrarle al tema de Pemex, acabar con la corrupción que hay en ese sindicato que representa el PRI en varias posiciones, había que entrarle al tema de cómo hacer la transición hacia energías renovables, etcétera, etcétera. Pero no esta reforma energética, que no puso en el centro, como en otros países, el bienestar social. Es decir, es una reforma del modelo económico que representa el PRIAN, es la reforma a la antigüita. En todos lados se está replanteando por completo cómo debe de ser el modelo económico. Esta reforma no sirve Todos y no lados, va a ¿en servir. cuáles lados? Tan así que la promesa de la disminución de tarifas y los gasolinazos, simplemente pregúntenle a la gente. Estamos en contra de esta reforma energética. Hay que hacer otras cosas y lo que está hecho se tendrá que revisar en el marco de la legalidad. Eso es todo. La semana pasada estuvo aquí el secretario general de la OCDE y de lo que habló, y habló bien, fue de las reformas que se han impulsado en México. Y habló muy bien de la reforma energética. Y habló de la necesidad de que continuemos con una segunda generación de reformas, pero en el mismo sentido, dando ¿qué? Competitividad, productividad, competencia efectiva, equitativa, seguridad jurídica a la inversión nacional extranjera, ¿sí? Empleo en la economía formal, mejores ingresos, mejores insumos para la gente, para las familias, para la industria. Eso es exactamente esta reforma energética. No estamos inventando el libro negro. Esta sí es una visión hacia adelante y eso es lo que va a estar en juego en esta elección. Una visión trasnochada de la economía, una visión moderna hacia adelante que representa a José Antonio Meade. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en la mesa y muy buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. Representantes Gracias, Carlos. de los 4 candidatos que hoy tienen su lugar garantizado en la boleta. Todavía está la apelación del Bronco pendiente. No sé si la de Ríos Peter también, ya lo sabremos en los próximos días.